Ok, empezamos. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Yusit Vega, soy el director del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima. Les doy la bienvenida a este webinar, cómo realizar una gestión de crisis efectiva y prepararse para el regreso a las operaciones en una empresa familiar. Este evento es organizado por el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima. Para ello contamos con dos destacados especialistas en gobierno familiar y corporativo. En primer lugar, deseo presentar y dar la bienvenida a Arturo Rivadeneira. Arturo es ecuatoriano, presidente y fundador de Fan Business, máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, España, miembro de la red de consultores en empresas familiares del IME Business School de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, presentar también a Jorge Peralta, él es de la casa, él es peruano, es consultor senior del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima, CEO de Advantage, MBA del Centrum de la Universidad Católica del Perú, posgrado en Empresas Familiares por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE de España. Consultor certificado en gobierno corporativo para empresas familiares por el BID y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Me acompaña también el coordinador del centro, el señor José Boero, que se encargará al final de las presentaciones de manejar todas las preguntas y consultas, inquietudes que ustedes pueden tener para hacérselas saber a los expertos, y para lo cual yo les agradeceré, en primer lugar, que todos apaguen su micro para tener nuestros expositores la tranquilidad de hacer sus ponencias, y en el transcurso de las ponencias pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para luego ser contestadas. Entonces, sin más tiempo que perder, yo dejo a Arturo Rivadeneira, por favor, con la primera presentación. Arturo. Muchas gracias a todos ustedes por participar también en este webinar. Además, también aprovecho en agradecer por la invitación de compartir esta temática que tanto me apasiona. Y pues, vamos a iniciar. Bien, para mí es muy importante compartir con ustedes el objetivo principal de esta presentación. Básicamente es ayudar a las familias empresarias participantes de este webinar o esta charla virtual a compartir algunas prácticas empresariales ante la crisis. Y es imperativo también analizar el enfoque del concepto de crisis, hacia dónde va a estar enfocado. No quiero solamente abordar una crisis actual, sino una crisis generalista que al rato también tenemos que observar o analizar de qué forma podemos estar afrontando los diferentes retos en torno a las empresas familiares. Por lo tanto, mi presentación va a estar enfocada también a la coyuntura de una gestión de crisis dentro del mundo de una empresa de estructura familiar. También es muy importante compartir lo que me parece bastante oportuno, recalcar con que todos los líderes de empresas familiares deberían de analizar un poquito más esta premisa, porque definitivamente estamos hablando con que este principio hacia tomar la batuta de una empresa familiar, deberían ustedes tomar conciencia en que es necesario preparar a tu empresa familiar para que perdure o dure aproximadamente 4 malos sucesores. Y a lo largo de toda esta presentación vamos a alimentar o compartir mejores prácticas con el propósito de que ustedes hagan hincapié de cómo poder utilizar estas herramientas en torno de un manejo de crisis. Sin embargo, de este gran reto, en estos momentos, en estos últimos 4 meses a 5 meses para atrás, creo yo que la premisa fundamental de ahora las empresas familiares es sobrevivir, ¿no? Entonces, tenemos que también no desenfocarnos de esta parte de la premisa, porque al rato cualquier decisión que tomemos tenemos que aprender a ver 2 o 3 movimientos más adelante de lo que es la toma de decisión. Bien, también me encantaría compartir estadísticas importantes que me parece oportuno recalcar. Básicamente el 70% de empresas familiares mueren en el paso de la primera a la segunda generación, del 30% solo el 15% sobrevive a la tercera generación. En este caso también hay que decir que hay muchas empresas familiares
sobre todo en América Latina, que pues tenemos un mayor nivel en estadístico en espíritu emprendedor, pero tenemos bastante y le debemos mucho al mundo de ir trabajando empresas longevas, empresas familiares con mayor número de años, que perduren a lo largo del tiempo. Hay muy pocas más a nivel del mundo, nosotros tenemos en Japón, pero es muy imperativo también que si tú estás analizando esta diapositiva, me encantaría que analices un poquito más de qué forma podrías estar desarrollando una empresa familiar longeva, ¿no? Hay muchas características que a lo largo de la presentación también les voy a compartir. Bien, el 98% de empresas familiares no cuenta con un plan de sucesión, lo cual también es muy crítico, y lo que he palpado mucho en esta situación de la cuarentena es que en nuestro país hemos afrontado muchas tasas de mortandad de parte de fundadores, y la verdad ha pasado situaciones donde ya empezamos a palpar la situación de crisis, y al no tener planes de manejo de crisis, planes de sucesión, esto lo tomamos muy improvisado, lo cual no tenemos mucha maniobra para llegar a tomar buenas decisiones, ¿no? En el punto número 3 tenemos que el 46% de empresas familiares mueren cuando fallecen los fundadores. Esto también es bastante crítico porque nosotros estamos teniendo muchas empresas familiares que básicamente dependen de la toma de decisión o del protagonismo del fundador en un nivel muy excesivo, lo cual también tenemos que hacer hincapié de estructurar nuestra empresa con el propósito que dependa menos de los fundadores, ¿no? El punto número 5, y seguimos como datos estadísticos, es que el 94% de las empresas familiares no cuenta con manual de gestión de crisis. Esto también es imperativo que ustedes lo cuenten, que lo tengan dentro de las herramientas fundamentales, aparte del gobierno corporativo, aparte de lo que son los procesos de sucesiones o plan de sucesión, el protocolo de la constitución familiar. Pero es muy importante que también, más allá de situaciones que a lo largo de la curva del ciclo de vida de una organización, necesitamos saber gestionar o administrar las crisis. Por lo tanto, necesitamos desarrollar planes que respondan como planes de contingencia en función a diferentes crisis. Por otra parte, también tenemos que 4 de cada 10 empresas están activando el comité de crisis, que me parece bastante oportuno también compartir algunas prácticas. No cualquiera tiene un comité de gestión de crisis y no cualquiera puede llegar a gestionarlo. Para eso también tenemos que analizar algunas características que en pocos minutos les voy a compartir, pero mi recomendación primaria dentro de esta presentación es que aprendan a activar el comité de crisis para atender cualquier tipo de crisis en una capacidad de respuesta mucho más rápida, que no solamente dependa del fundador, en esa capacidad a veces de tomar decisiones que dependen netamente de una sola persona, podemos estar equivocándonos. Y finalmente, el 96% de las crisis en las empresas familiares se puede haber prevenido por obvias razones, ¿no? A veces no le descuidamos o le descuidamos mucho en la atención en las diferentes crisis de las diferentes aristas, por ejemplo, a nivel crisis de la empresa, de la familia y también del patrimonio. Lo que he aprendido mucho en las intervenciones de estos comités de crisis que he podido participar en algunas empresas familiares es que a veces nos estamos haciendo preguntas solo enfocados a atender situaciones a corto plazo, pero también yo les invito mucho al dinamismo de la forma como nos comportamos ante una situación de crisis. Y a veces me doy cuenta que el problema no está en la toma de decisión, sino que de repente hay mucho más que reflexionar con el equipo familiar. Es que te preguntes con quién estás luchando esta crisis, porque al rato el fundador tiene mucha expectativa con los hijos o con los miembros de la segunda generación, y lastimosamente pues ahí empieza a haber esa sinergia o ese génesis de la conflictología, lo cual empiezan a haber situaciones muy delicadas, expectativas que sobrepasan un lado un poquito más de desmotivación de parte del fundador, frustraciones. Entonces es muy importante que analices cuál es tu equipo que está respondiendo ante esta crisis. También mi familia y mi empresa pueden salir de esta crisis. Y yo he visto familias que afortunadamente han podido salir adelante de 2 o 3 crisis fuertes, pero de repente hay algunas empresas que perciben que es la suma de muchas crisis. Sin embargo, es muy importante también analizar
cómo nosotros estamos en los dos sistemas a nivel de la familia y la empresa, y si son capaces de en esa interrelación poder afrontar y llevar a un buen puerto nuestro negocio familiar. Por otra parte, también necesitamos desarrollar, por ejemplo, un equipo ideal que pueda llegar a tomar mejores decisiones. Eh, yo creo que esta crisis, el hecho en que tengamos una estructura a nivel de empresa familiar donde dependa de una sola persona, posiblemente genere mayor compromiso de la tasa de mortandad, lo cual es muy importante rodearte de personas que generen valor añadido a la toma de decisión. Y finalmente, preguntarte cómo estoy aprovechando este tiempo en cuarentena para fortalecer mi empresa familiar. Este tiempo es bueno porque la familia puede llegar a juntarse y poder definir o redefinir muchas cosas que no teníamos en orden y de forma disciplinada en nuestra empresa familiar, lo cual es oportuno poder desarrollar esos tiempos de calidad para poder salir adelante. Si ustedes me preguntan por qué están fracasando nuestras empresas familiares, básicamente es porque, en primer lugar, pienso que la falta de profesionalización es un elemento bastante importante que hay que resolver en un corto plazo, y también la falta de institucionalización. La profesionalización indica mucho en lo que es al individuo, es decir, qué tanto estás preparándote para afrontar el liderazgo de tu empresa familiar, si estás teniendo un plan de carrera, un plan de capacitación, si estás teniendo mucha técnica, mucho conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante de analizar esto es que también debe ser combinado por el proceso de institucionalización, de poner en orden la compañía para que en cualquier momento de que exista un tema de un abuso de poder, abuso de los recursos o más que todo de una falta a la honra o mal comportamiento de parte de las familias en la empresa, ya tengamos todo en claro y que no existan esos altibajos, ¿no? Por otra parte, también es imperativo decir de que las razones por las que fracasan básicamente son por la parte suave, la parte que yo le llamo soft, que en pocas palabras son los conflictos familiares, la parte de los divorcios, infidelidades, la falta de valores, rencor y orgullo, que también es muy importante destacar de que muchas personas, muchos de los líderes subestiman esta parte suave, el componente soft, porque al rato pareciera que en América Latina lo tenemos mucho más desarrollado, ¿no? En el punto número 3 también tenemos la falta de orden y disciplina. A veces las pymes no tienen reglamentos, políticas, procedimientos, manuales instructivos, y se ven un poco en la dinámica de que estos documentos solamente sirven para las compañías multinacionales, y pues tú te enfocas un poquito más en el nivel de facturación, que está bien. Sin embargo, comprometes mucho a no poner en regla y posiblemente tu compañía pueda llegar a estar dentro de la tasa de mortandad al pasar de la primera a la segunda generación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, la ausencia de roles en los familiares, las políticas de entrada y de salida, perfil de cargo, planes de carrera, sistemas de compensación o sistemas de remuneración, también es muy importante que empieces a trabajar en poner esa disciplina puertas adentro. Y por otra parte, falta de dirección, estancamiento estratégico. Lo que yo veo es que sobre todo las pymes están cayendo mucho en la dinámica de las trampas de enfocarse mucho más en la parte operativa. Pero al rato, cuando conversamos con líderes de empresas de estructura familiar pymes, se quejan mucho de la parte operativa, pero piensan que el problema medular está en la parte operativa cuando realmente está en la parte de la alta gerencia, porque estás tomando decisiones erróneas o simplemente porque no estás tomando decisiones. Así de sencillo, estás dejando pasar, postergar el conflicto, y pues eso se puede desencadenar posiblemente en una situación de crisis a futuro. Entonces, lo que nosotros pensamos que el problema puede estar en la parte operativa, el problema podría llegar a ser que la génesis se encuentre en la parte estratégica, y lo que en la parte operativa no es el problema, sino la consecuencia o la causa de hacer las cosas incorrectamente dentro de la alta dirección o la alta gerencia. También tenemos unas situaciones de resistencia al cambio y una visión y un liderazgo bastante largoplacista, que eso netamente a nivel de América Latina tenemos mucho, no solamente a nivel empresarial, sino inclusive poder poner ejemplos a nivel político, ¿no? Y finalmente la dificultad de atraer gente talentosa, porque, bueno,
posiblemente tengamos una mala reputación de que solamente vemos a nuestros hijos o solo tenemos ojos como para dar cuotas a nivel de la alta dirección para los familiares. Ahora, dentro de las razones por la quiebra y por qué estoy acotando estas informaciones estadísticas es porque para tomar una decisión dentro del entorno de crisis tienes que saber identificar dónde está tu problema o dónde están los síntomas que estás afrontando. Y muchas veces estás tomando decisiones para llegar a curar una situación de un síntoma y no el verdadero problema en torno a la problemática. Entonces, pienso yo que de este componente del 60% son desacuerdos en su administración. Me ha tocado que inclusive mi papá ha tomado la decisión de irse para el norte y de repente yo digo, papá, estás muy equivocado, yo voy directamente al sur porque me parece que ese camino no es el correcto. Y yo sé que has podido afrontar mucho el liderazgo, tienes todo el patrimonio, has logrado la empresa, pero en estos momentos el rumbo debería estar hacia otra dirección. Y empezamos a tener esta sinergia en las reuniones, que de repente empezamos con mis hermanos a reclamar mucho de los proyectos de inversión, o por lo menos nos retrasamos en la toma de decisión porque mi hermana se acordó de que me jaló el cabello cuando tenía 5 años, que me escondieron mis juguetes en el horno microondas cuando tenían 10 años. Y al final estas reuniones de las familias empiezan a entrar en careo y no nos ponemos de acuerdo. Seguramente ustedes han palpado por esa situación. Lo importante es llegar a buscar consensos a través de gobernanza corporativa o a través de personas que puedan aportar en esos roles de saber gestionar la comunicación. Por otra parte, tenemos el 15% porque no hay un sucesor. Eso es bastante crítico, sobre todo en las familias empresarias, que en este siglo hay menores números de familias o ramas familiares, o menor número de miembros en un núcleo familiar en comparación al siglo pasado. Y también hay que entender de que posiblemente la sucesión no está dentro del campo familiar, sino también dentro del campo no familiar. El 15% por condiciones adversas del mercado, el restante, el 10% por diversas razones. Ya ahí entra mucho lo que son los agentes macroeconómicos, o de repente situaciones en que el producto que confiamos no validamos correctamente una investigación de mercado, entre otras cosas. Por otra parte, es importante destacar que a lo largo del ciclo de vida de la compañía, nosotros hemos afrontado muchas crisis. Y para muchos de los líderes que están presentes, esto no es nada nuevo, pero voy a compartir un poquito se puede decir, el abanico de opciones que de repente podrías estar afrontando a lo largo de ese crecimiento. Número 1, en el mayor ranking, es a nivel de las crisis financieras, de repente por desfalco de la organización, por haber comprometido los recursos para desarrollar proyectos de emprendimiento y resulta que ninguno funcionó y estás dejando ya sin oxígeno la situación financiera de la compañía. Por otra parte, también tenemos situaciones bastante críticas dentro de la crisis familiar. Ya hay conflictos grado altos que comprometen posiblemente ya a separar a la familia y en consecuencia a la quiebra de la empresa. Entonces tenemos que tener mucho en consideración de que nuestra crisis no solamente se centra en la situación financiera, sino también podría llegar a desarrollarse crisis de liderazgo de poder, situaciones de pugna entre hermanos, que eso expande cada día, las crisis tecnológicas que también estamos afrontando muchas de las industrias, la crisis generacional. Y esto quiero dejar claro que en promedio unas empresas familiares hay 4 generaciones. Imagínense lo que hay que entender el dinamismo de cada generación y cómo empieza a chocar cada generación entre otras. Entonces ya hay una situación que tenemos que poner de parte y parte del entendimiento de la generación antepasada con la siguiente. Y finalmente la crisis en el paquete accionario, en el patrimonio, en la parte societaria, que esto está en la posición número 6 versus la crisis financiera, pero en muchos casos esta situación puede ser, si has pasado del punto 1 al 5 y has afrontado todas esas crisis, posiblemente el punto número 6 sea como que la estocada final. Así que no quiero que por el hecho en que estés enumeradas puedas descuidar de estas. Posiblemente vayas a sumar más crisis, pero es muy importante que analices de qué forma puedes estar gestionando cada una de esas crisis y desarrollar, por obvias razones, también planes de contingencia. Además, quiero compartirte que hay algunos errores comunes ante la crisis
y esto seguramente ustedes también tienen información adicional, pero le quería comentar a manera breve. No saber manejar la parte suave o la parte soft del componente emocional de la familia y no separar temas de la empresa de la familia. Esto es una situación que pareciera muy fácil, que pareciera que no genera un impacto fuerte, pero muchas familias, porque no han podido gestionar sus emociones en el tiempo presente, no se pueden sentar directamente un directorio en la junta de accionistas a tomar decisiones. Entonces hay que tener mucho en consideración que para esto hay que controlar el componente de las negociaciones, mediación, proceso de arbitraje, que eso lo podría inclusive llegar a trabajar directamente con la Cámara de Comercio de Lima y entre otras cámaras a nivel mundial. Pero bueno, además también tenemos no rodearse de personas más competentes que tú. Hay una situación de análisis que a veces es ilógico entender de que por el hecho en que quieras economizar, no contrates a una persona que sea más competente que tú o que pueda ayudarte a tomar decisiones con valor añadido en un directorio, de repente en el consejo de familia, como invitado, o en los comités de crisis, que a la larga tienes que analizar el costo-beneficio. Además, no elaborar un plan de contingencia o manejo de crisis. Miren, la situación es que las pymes a veces no quieren desarrollar estos planes de contingencia, no les gusta leer, y si lo han contratado posiblemente lo tengan ahí como un manual dentro del baúl de los recuerdos, y a veces no somos muy cuidadosos de estos documentos que tienen su razón de ser. Por otra parte, identificar cuánto debe cerrar el negocio es una decisión bastante fuerte, bastante cruda, bastante real, por lo cual tenemos que llegar a manejar un consenso, no solamente de los órganos de gobierno, sino también de la familia, y evidentemente es algo doloroso, pero a veces no quieres tomar esta decisión en la posterga, lo cual te puede generar otra crisis a futuro. Y finalmente, no gestionar cambios de fondo y no de forma, como ejemplo, personería naturales a personería jurídica. Definitivamente acá muchos de los fundadores que han estado en esta situación legal de la personería natural, que facturan a nivel de personería natural, han fallecido, y todo el peso, todo el trámite que han tenido que afrontar la familia para poner en orden esa actividad económica ha durado casi como 2 o 3 meses, lo cual evidentemente es algo bastante crítico, porque no sé ya, pero definitivamente acá no podemos facturar con un RUC de una persona fallecida. Entonces, toda esa parte logística o la carpintería es bastante tediosa, y sobre todo en situaciones de estos escenarios. Ahora, también es muy importante dentro de la gestión de crisis analizar mucho lo que son los componentes de una fase de crisis. Posiblemente algunos de los participantes y también de algunos de los expertos puedan acotar de que la situación actual donde nosotros estamos es una situación de precrisis, y posiblemente en los próximos meses ya estemos hablando de una crisis. Pero de repente hace 3 o 4 meses atrás pensábamos que la crisis ya estábamos afrontándola, pero muchos de los expertos ya estaban hablando de que eso no era una crisis, eso era una precrisis de lo que se va a venir posteriormente, sin que se escuche un escenario pesimista. Pero en el fondo, muchas de las familias, al momento de reunirse para desarrollar tomas de decisiones o tomar la activación de lo que es un comité de crisis, empieza el debate de si estamos en crisis o no, y por eso hay un resentimiento bastante fuerte y no nos permite enfocarnos mucho en la gestión correcta de crisis. Sea lo que sea, si a ustedes les parece que esto es una precrisis, una actual crisis, creo yo que el esquema de fondo, el mensaje de diapositiva es: en primer lugar, si piensas que estás en una precrisis, tienes que anticiparte con formación y preparación, adquirir más conocimientos en temas de herramientas para gestionar correctas crisis. También en el tema de la respuesta de crisis, pues ya llega un momento dado de saber reunirte con un equipo de trabajo, que al rato también lo vamos a compartir, las características y la forma como deberían ustedes operar este comité de crisis. Y luego, finalmente, la parte de la post-crisis, aprender mucho de los errores para prevenir situaciones futuras similares. Para mí, este escenario, lo que estamos afrontando, es un elemento ideal de una simulación real para enseñarle a nuestros próximos sucesores a tomar decisiones correctas. Entonces, esta situación es muy importante que la familia conozca un poquito más cómo están tomando decisiones, sobre todo
puedan estar aumentando un poquito la comunicación, que a veces hay familias que no la tienen. Y lo que quería también compartirte en esta parte de la diapositiva es que yo hice una diapositiva un poquito más de un cronograma de actividades, un cronograma de tiempo. Sin embargo, posiblemente tu línea de tiempo vaya a cambiar bastante, pero lo hice el corte desde abril hasta el próximo año, el primer trimestre. Lo que veo, y lo separé mucho en la pre-crisis, que estamos hablando en la crisis actual, sin entrar en el debate de si esto es una pre-crisis o una crisis, yo lo que hice fue manejar un poquito más la dinámica entre la empresa, la familia y el patrimonio, y desarrollé una curva, un análisis ya en función a la toma de decisiones de algunos líderes. Y bueno, en esta curva nosotros teníamos prácticamente una cero ventas, estamos decreciendo, nuestros ingresos estaban ya por lo menos entrando en una recuperación estos meses. En la parte de la familia, una interacción increíble porque los problemas familiares, el hecho en que estén encerrados en una casa, en un hogar, aunque ustedes no crean, la parte emocional no duerme y empiezan a haber situaciones también que pueden generar violencias, conflictos y resentimiento. Entonces yo lo grafiqué como un altibajo. Y finalmente en el tema del patrimonio, que se congela porque no sé cómo ustedes están en otros países, pero nosotros congelamos las transacciones a nivel de transferencias de acciones, compra-venta, porque era imposible poder hacer estos trámites en torno a las entidades del gobierno porque estaban cerradas. Pero bueno, en ese escenario primario lo manejamos, un preanálisis, pero bueno, de todas maneras también en post-crisis vemos que hay una recuperación ya de algunas empresas a lo largo de todo el año. La familia también tiende a esforzarse un poquito más y en algunas podría llegar a encadenarse un poquito el altibajo emocional y el patrimonio se llega a quedar estancado, sin dejar de lado de que posiblemente algunos de ustedes puedan vender algunos activos improductivos o elefantes blancos. Y en este caso, pues ya habrá una situación de que va a depender mucho del oxígeno financiero que tú tengas. Finalmente, el 75% de empresas familiares creen que volverán a la normalidad en un plazo entre 2 y 6 meses, y esto fue tomado una información estadística hace un par de meses atrás, pero lo quería compartir. Y finalmente, el 11% piensa en cerrar o vender la empresa, lo cual también hay un tema de que a pesar de un escenario pesimista que podamos estar afrontando, hay muchas esperanzas o muchos de los líderes tienen fe de poder continuar sus operaciones. Pero esto obviamente va a depender de la situación en particular de cada sector. Ahora, también es muy importante destacar que todos juegan un rol bastante importante y pareciera que a veces es muy importante que alguien te lo recuerde. Cada miembro del equipo lleve un cierto tipo de habilidad o de éxito a la mesa. A veces estaba, bueno, en algunos eventos o conferencias estaban haciendo un debate un poquito del rol de la primera generación versus el rol de la segunda generación. A mí me pareció oportuno destacar de que si bien es cierto, las habilidades o de repente el conocimiento que en algunas ocasiones de crecimiento empírico lo tienen los fundadores, pienso que esta guerra la puede estar ganando los miembros de la segunda generación, sin menospreciar también el rol de los miembros de los fundadores, o sea, los miembros de la primera generación. ¿Y por qué estoy compartiendo esto? Porque en esta situación muchos de los negocios están cambiando al mundo digital, están trabajando mucho en la parte de la tecnología, ya estamos en la industria 4.0 y de repente hay algunos fundadores que siendo líderes de pymes no tienen mucho clic con la tecnología. Entonces creo yo que esta crisis bien la podría estar generando esta guerra, peleando, luchando los miembros de la segunda generación. Pienso que los fundadores deberían de activar un rol no solamente de dirección, sino más de mentor, porque pueden generar valor añadido en ese clip dentro del tema tradicional o conservador versus la parte tecnológica y dejar sueltos a que empiecen a tomar mejores decisiones los sucesores. Por obvias razones también hay que prepararse mucho con este tema, pero ahí hay un comentario que también quería compartir. Por otra parte, también tenemos recomendaciones generales. Me parece oportuno destacar que hay que identificar qué tipo de crisis estás afrontando en tu empresa familiar y dónde está localizada. En muchas ocasiones tú puedes estar pensando que está localizada en el sistema empresarial, pero resulta que ahí no está localizado
tu conflicto o tu crisis, sino está en el tema familiar, que por obvias razones, si no lo manejaste bien, empieza a reventar en las otras aristas, tanto el patrimonio y la empresa. A veces es complicado identificar, pero sea lo que sea, tienes que identificar esto con el propósito de desarrollar un plan de contingencia y atender este tema de crisis. Como punto número 2, tenemos que actives el requerimiento del Comité de Gestión de Crisis, y este tiene unas aristas que hay que entender un poquito más la dinámica. Y finalmente, dentro del punto número 3, elabora un plan de acción para afrontar esta crisis que siempre va a estar alimentando las interacciones o el master plan del Comité de Gestión de Crisis. Hay que estar con esa sinergia día a día. Hay empresas que se han reunido o líderes de empresas familiares que se han reunido todos los días con el Comité de Crisis. Hay familias empresarias que solamente han activado una vez a la semana el Comité de Crisis, pero bueno, sea lo que sea, no es tanto la frecuencia, sino la calidad de la toma de decisión. Y finalmente, evaluar y reflexionar todo lo ocurrido para prevenir situaciones futuras similares. Quiero también compartir dentro de la estructura organizacional una empresa donde está ubicado el Comité de Crisis, que es ahí donde vamos a tomar decisiones de lo que estamos afrontando. En esta parte es una comisión de crisis, seguramente muchos de ustedes, inclusive también los expertos que están participando, podrían estar aportando en otra ubicación, pero a manera visual quería compartir que puede estar a través del directorio con brazo ejecutor en el dinamismo, respondiendo al directorio o posiblemente a la Junta General de Accionistas o posiblemente al gerente general. Hay más, se ve mucho más en la parte académica y en la parte también práctica que esté trabajando directamente con el directorio, ¿no? Porque se sobreentiende que aquí estamos hablando que es un escenario para tomar decisiones estratégicas. Entonces hay que tener mucho en consideración porque la toma de decisión operativa del Comité de Crisis es muy importante, sobre todo las diferentes, se puede decir, situaciones del día a día, pues tenemos que afrontar mucho y sobre todo en la parte de los problemas a corto plazo los tenemos que también afrontar y dar soluciones inmediatas. A veces en las dinámicas de los directorios enfocamos un poquito más a nivel estratégico, siempre impulsando a nivel de las visiones a largo plazo y sobre todo estratégicas, pero esta situación del Comité de Crisis están lo que están y deberíamos llegar a aprender a tomar decisiones más rápidas por ese lado. El objetivo del Comité de Crisis es evaluar las crisis y sobre todo determinar el nivel de importancia e impacto y establecer procedimientos inmediatos de actuación. Y les comparto algunas funciones con el propósito de que ustedes también comprendan un poquito más de este órgano de gobierno. Entre esas está planificar y gestionar la crisis, evalúa la crisis y marca también su importancia, desarrollamos planes de manejo o de gestión de crisis, podría también manejarse espacios, sobre todo de canales de oficiales de comunicación, repartir responsabilidades y darle seguimiento oportuno y sobre todo la premisa fundamental de que ha habido normativas del Comité de Crisis que han sido actualizadas con el propósito de proteger la vida de los colaboradores y reputación de la empresa. Ahora, en esta parte, dentro del análisis de los integrantes del Comité de Crisis, me gustaría recomendar que se sobreentiende que tenemos ya mejores prácticas de gobierno corporativo definidas dentro del Comité de Crisis. Se debería llegar a reunir un equipo de expertos que aprendan a tomar decisiones o que nos guíen a tomar decisiones como consultores expertos en temas de crisis, entre otras cosas. Pero honestamente muchas de las pymes no tienen los recursos económicos o los contactos como para presupuestar este tema de servicios, lo cual quiero brevemente compartirte ideas que podrían estar aterrizando. Número uno, si no tienes un consultor, un profesor o de repente una persona que pueda ayudarte en tomar decisiones oportunas y que vea de una mejor forma la organización, posiblemente a 20.000 pies de altura, que es algo que nos estemos perdiendo. También las prácticas indican de que debería haber o es recomendable que exista una persona responsable de la comunicación, posiblemente podamos ir manteniendo una persona de relaciones públicas, un vocero externo, rodearse también de un talento humano, de un responsable de talento humano, que en este caso el rol sería vocero interno, una persona financiera que posiblemente también nos dé una retroalimentación de cómo podemos llegar a ir dando movimientos oportunos en función de la parte de comprometer los recursos, ¿no? Y bueno, aquí hay una versión, posiblemente operativos, gerentes,
Y me gustaría agregar un pequeño rol que me parece interesante en esta situación como curva de aprendizaje, de involucrar a un familiar que si no tienen el expertise, por lo menos que tenga voz pero no voto, y aprender a ver de qué forma funciona este dinamismo del comité de crisis. Y a veces he palpado mucho que los fundadores en el comité de crisis, no sé si deberían estar o no. Yo sé que hay muchas características, pero hay fundadores que ya ahí tienen 60 años, 65 años, que exponer la cruda realidad de mi empresa familiar posiblemente pueda generar un nivel de estrés bastante fuerte y por lo menos habrá que analizar si es que vale la pena que el fundador esté en la empresa familiar, en el comité de crisis, participando de una forma activa con el propósito de ir protegiendo la salud o la integridad también de ese fundador. Y sobre todo, a veces ponemos muchos familiares en el comité de crisis, tengan mucho cuidado porque a veces eso no es bueno. Basta con que exista una representación de un familiar como que sea el portavoz ante el Consejo de Familia para generar una retroalimentación muy sana. Y preguntarte qué tanto estás preparado muy emocionalmente para integrar este comité de crisis. He estado participando en algunos comités de crisis que llegan 5 minutos y la familia empieza a llorar y no encuentran decisiones o no toman decisiones correctas y nos estancamos demasiado. Yo creo que en esta parte de los integrantes también va un hilo conductor del tipo de reuniones que deberías de tener un comité de crisis, en lo cual me permites darte unas 4 recomendaciones, como por ejemplo el número 1, en la actualidad de las crisis latentes es necesario reunirse cada semana. La duración aproximadamente es de 1 hora. Si es que recién estás implementando este órgano de gobierno del comité de crisis, te recomiendo puedes invertir unas 2 o 3 horas, pero la curva de aprendizaje a veces decae a partir de la 3.ª hora, 4.ª hora, lo cual es necesario tener un tiempo de calidad. Y además la frecuencia de las reuniones lo están haciendo los días lunes y posiblemente el cierre entre jueves y viernes para ver los resultados y los avances de ese comité y las tomas de decisión. Y finalmente un tema bastante importante que la familia debería aprender es que el 80-20, en este caso la calidad del tiempo, deberíamos enfocarnos mucho más en que el 80% esté trabajándose para soluciones y el 20% del tiempo al problema y no al revés. Y te estoy compartiendo algunas aplicaciones, sobre todo para que no comprometas la información o el canal de comunicación oficial con capturas de pantallas, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros hemos tenido situaciones complicadas dentro de algunos colaboradores que han hecho capturas de pantallas porque lo despidieron por WhatsApp o a través de una plataforma digital y comprometen a una posible demanda. Ya voy a terminar unas 3 diapositivas o 4 diapositivas más en honor al tiempo, pero quería también compartir de que esta parte de las habilidades gerenciales, sobre todo de quienes estarían involucrándose en el comité de crisis, es muy importante que conozcas tus habilidades, sobre todo en la resolución de problemas, gestión de conflictos, motivación, comunicación, resiliencia y la competencia en afro. ¿Qué significa este gráfico? Esto es una representación de una prueba psicométrica donde te determinan cómo están las habilidades tuyas. Está en gráfico de color azul y el verde son las calificaciones. Por ejemplo, en negociación efectiva, yo saqué sobre 9, yo saqué 6, imaginemos, ¿no? Entonces, liderazgo afiliativo, yo saqué de repente 6 sobre 9 o 7 sobre 9, entonces tengo que mejorar esta zona a través de un proceso de capacitación, un plan de carrera. La competencia náufrago básicamente es la capacidad de administrar o lograr adquirir objetivos con recursos muy bajos o muy poco, lograr mucho. También te recomiendo que utilices esta herramienta que es un mapa de riesgo en la empresa familiar, donde aparece el área de riesgo, factores de riesgo, daños potenciales, calificación, medidas correctivas y preventivas, y sobre todo el análisis del calendario. Y obviamente que analices un poquito qué tipo de riesgo estás afrontando en esta crisis. Esto podría ser dentro de la parte de la empresa, de la familia, del patrimonio, y las medidas correctoras y preventivas que estás haciendo o que estarías haciendo tú para llegar a gestionar esta situación de crisis, ya sea un grado alto, medio o bajo. Pero no te enfoques solamente en una crisis sanitaria, una crisis financiera, sino abre el abanico de opciones y analiza un poquito más de dónde estás recibiendo esa crisis o dónde posiblemente se lleguen a desencadenar más crisis. Al rato solamente quiero presentar un poco más esta parte del sistema de remuneración
De hecho, esto pone en evidencia de que si tú no manejas correctamente un sistema de compensación con tus hijos, posiblemente puedas llegar a desencadenar una situación de crisis entre la familia y puedas perder elementos o fuga de talento humano a través de la empresa. Esta parte muestra claramente lo que es un sistema de remuneración, de beneficios, incentivos, subsidios, bonos, que posiblemente puedes también atender para evitar esos roces familiares en torno a la parte económica. Y lo que quiero también destacar es que es muy importante desarrollar master plan enfocados en las tres aristas, en la empresa, en la familia, del patrimonio. En esta crisis, pareciera que te estás enfocando un poquito más en atender el sistema de la empresa, lo cual también te invito a analizar un poquito más el componente de la familia del patrimonio para desarrollar planes de acción. En estas diapositivas brevemente te voy a compartir lo que yo pude hacer para que puedas entender cómo puedes estar estructurando tu plan de crisis. Lo he clasificado en tres ramas, puntualmente en la familia, la empresa y el patrimonio. Cuando pasó esta situación, la familia empresaria decidimos trabajar mucho un domingo, todo el día, y desarrollar qué es lo que podemos estar afrontando, y nos dividimos el trabajo y activamos con un equipo mixto, familiar y no familiar, el tema del comité de crisis, y de ese índole fortalecimos todo lo que es la comunicación, la toma de decisiones, entre otras cosas. Te voy a compartir esto brevemente. Plan de acción familiar, por ejemplo, elaboramos un presupuesto familiar, recortamos gastos, inventariar medicamentos y comprar los faltantes medicamentos, asignamos o reasignamos los roles familiares, gestionamos algunas compras emergentes, revisar documentos importantes, entre eso analizamos un inventario de seguros de vida, de salud, porque no sabíamos si iba a haber una validación en función de lo que estaba afrontando por el COVID-19, también mantenimiento y batería del vehículo, tiempo de estudios y diálogo familiar, comunicación con la familia externa, la familia política, entre otras cosas. Si te das cuenta, esto ya es un poquito interesante que lo ejecutes, y para eso le asignamos a una persona como responsable para llegar a desarrollar y monitorear estas gestiones. Ahora, brevemente te estoy compartiendo lo que es un plan de acción empresarial. Estamos haciendo una lluvia de ideas, cómo protegemos a nuestros colaboradores, investigar el protocolo en caso de que un colaborador o familiar fallezca, adquirir medicamentos, implementos como plan de contingencia. Me voy a saltar un poquito en honor al tiempo, ¿no? Revisión de las condiciones de seguros empresariales de salud de vida, analizar en qué escenario cerrarías el negocio familiar, entre otras cosas, y seguíamos en el plan de acción empresarial. Por ejemplo, que sé que ustedes también lo están afrontando, cómo elaboramos o qué debería contener el plan de reintegro de actividades de trabajo físico, por ahí saltándome cómo vamos a estar tomando decisiones en nuestro costo de venta, operación, aspectos legales, y entre otras cosas, ¿no? Ahora, finalmente, en la parte del plan de acción, nosotros nos enfocamos mucho en esta parte de la propiedad, y lo cual debo decir que aunque no había mucho movimiento en estos momentos porque nadie quería comprar acciones o vender acciones, era bastante caótico, que a diferentes crisis, perdón, nosotros pensamos que podíamos responder nuestra capacidad de oxígeno financiero vendiendo un activo improductivo, lo cual en estos momentos tal vez no sería mi primera opción recomendarte esa, pero bueno, hay mucho que hay que analizar dentro de ese componente, y seguramente ustedes también tienen algunas otras opciones. Ahora, lo que también quiero destacar es que recomiendo que ustedes tengan un manual de crisis dentro de una empresa familiar. ¿Y qué contiene este documento? En primer lugar, la política de gestión de crisis, la normativa de gestión de crisis, el mapa de riesgo de la crisis, lo abrimos, lo analizamos en conjunto y desarrollamos unos procedimientos en función de la evaluación de crisis que nosotros vemos. Por ejemplo, hicimos un ejemplo claro: ¿qué pasaría si nuestro fundador llegase a fallecer? Y pues teníamos que desarrollar todos estos ítems del 1 al 8, gastos mortuorios, quién ocuparía la oficina del fundador, firmas, claves de cuentas, apertura del testamento, se revela en qué dirección, quién le sucede, sucesión en las acciones, cambios que pueden ejecutar el gerente entrante, el sucesor, etcétera. Y bueno, la capacidad de respuesta es mucho más rápida, por lo cual teníamos ahí una ventaja bastante fuerte en comparación a las otras empresas. Y finalmente, en estas dos diapositivas quisiera destacar una serie de recomendaciones puntuales en torno a un correcto manejo de crisis. En estos momentos me gustaría recomendarte que los fundadores deben acelerar la elaboración del plan de sucesión, definitivamente. No esperes más,
porque si en una velocidad crucero, por decirlo así, teníamos aproximadamente que 4 años se pueden estar demorando un proceso de sucesión en una velocidad normal, pero dadas las circunstancias, es muy importante que destines tiempo, por lo menos los fines de semana, que comprometas desarrollar este tema, porque si no lo haces ahora, posiblemente no lo vayas a hacer posteriormente y Dios no quiera, llegas a fallecer y posiblemente puedas estar teniendo una empresa en quiebra. Como punto número 2, analiza el nivel o la participación o comportamiento de los proveedores, clientes, competidores nacionales o internacionales. Una de las cosas que podemos llegar a decir que tenemos en algo de ventaja es que todo esto inició en otro continente, lo cual nos permite por lo menos analizar en la línea del tiempo qué han hecho otras empresas, otros clientes, competidores o algunos grupos de intereses dentro de nuestra modelo o competencia de empresa familiar. En el punto número 3, junta al equipo gerencial para elaborar un plan de contingencia, eso es muy importante. 4, los fundadores tienen una carrera obligatoria siempre en adaptarse a las nuevas tecnologías digitales y los sucesores la paciencia en que ellos se adapten. Ya estamos hablando que hay empresas que han realizado recorridos virtuales para que los clientes del mundo digital o el mundo online puedan llegar a gestionar un comportamiento de venta mucho más rápido, mucho más efectivo. Tratan mucho de lo que es optimización de los recursos o procesos en el canal digital. Y finalmente, en esta diapositiva quisiera compartirte que el rol del fundador debe ser en estos momentos de mentor, ya no de dirección. Aprovecha este espacio como para entrenar o decir a tu hijo o al próximo sucesor, ¿qué opinas tú? ¿Qué decisión tomas? Yo te apoyo. ¿Crees que ese camino es idóneo? Veamos una interconsulta con otro consultor, entre otras cosas. Entonces, dale un poquito ya, afloja un poquito la decisión con el propósito de que entrenes el rol que tú deberías de tener como mentor y el rol de gerente general de los próximos sucesores. La velocidad de atender la crisis y la disciplina obviamente es la clave para la continuidad de tu negocio y eso también es muy importante. Muchas de las familias postergan la toma de decisión y se crea un conflicto bastante largoplacista y bastante fuerte. Y finalmente quisiera recomendarte que en momentos de crisis es cuando la familia debe reunirse y activar el cooperativismo, que prácticamente es nuestro ADN en nuestras empresas familiares, pero pareciera que en estos momentos también hay muchas familias que ya ni aún así, tras la muerte del fundador, se reúnen, lo cual tienes que tener mucho cuidado en saber administrar la parte del componente familiar y la parte del componente empresarial. Pareciera fácil, pero de mi punto de vista siento que administrar una familia es mucho más complejo, más compleja en algunos casos que una empresa familiar. ¿Ok? Entonces, te comparto estas recomendaciones. Aprovecho también en darle un paso a Jorge, que también nos va a compartir algunas prácticas en torno a la parte de las empresas familiares y las situaciones de crisis, ¿no? Sí, Arturo, gracias por tu excelente presentación, excelente e interesante presentación y el enfoque que has efectuado al tema de las crisis como con la que están atravesando de manera particular nuestras empresas familiares, ¿no? Y cómo pueden estas afrontarlas, ¿no? Interesante la propuesta del comité de crisis y cómo conformarlo dentro del seno de una empresa familiar. Ahora escuchemos pues a Jorge Peralta para su presentación respectiva. Jorge, adelante por favor. Muchas gracias. Mientras Jorge se va preparando, por favor, vayan escribiendo en el chat sus preguntas o inquietudes para que Josué en la parte final pueda ponerlas a disposición de nuestros profesionales y puedan estas ser absueltas. Adelante, Jorge. No sé qué vamos a hacer. Afirmaciones como esa son las que últimamente estamos escuchando en las conversaciones de las empresas familiares. Se está hablando que estamos en una situación de crisis. Obviamente hay mucho nerviosismo y mucha preocupación sobre cómo vamos a salir de este estadio. Para ello es importante siempre revisar la historia y conocer cómo se han manejado situaciones como estas y cómo las empresas han podido salir adelante con éxito. Revisando un poco el índice global de empresas familiares que prepara la Universidad de St. Gallen, que agrupa a las empresas longevas, mayores de 200 años,
y que tienen cifras de facturación bastante interesantes, podemos observar que estas empresas han estado presentes en la historia de la humanidad durante muchas décadas. Y así también podemos observar que las pandemias, ya sea desde la época justiniana en el Imperio Romano, pasando un poco por la peste negra, pasando incluso también por el ébola, la gripe asiática y diferentes otras pandemias, vemos que estas empresas, a pesar de las crisis que han tenido, han sabido sobrellevarlas. La pregunta que surge en ese momento es, quizás, ¿qué han hecho estas empresas familiares para poder superar las crisis? Y tener, sobre todo, la capacidad de poder recuperarse, revitalizarse y continuar con sus actividades. Para esto es importante que nosotros debamos observar el sistema de la empresa familiar desde una perspectiva sistémica. Conocemos que están conformados por el sistema de la familia, la propiedad y el negocio. Y obviamente cada subsistema tiene diferentes afectaciones. Conviene mucho que los propietarios de las empresas y sus familias analicen de manera particular cuáles son esas vulnerabilidades que pudieran afectar cada uno de estos subsistemas. Podemos observar que en el sistema familia hay muchos miembros que están afectados tanto a nivel emocional como a nivel físico incluso, y también, ¿por qué no, económico? Hay que ver cómo podemos ayudarlos y cómo podemos apoyarlos, sobre todo aquellos miembros de la familia que están más expuestos por estar en el negocio. Y no solamente a ellos, sino también a sus familias. En circunstancias como esta, la incertidumbre y el aumento de la desconfianza se incrementa. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. Las empresas familiares y sus miembros ya no tienen la misma mirada de ayer. ¿Por qué? Porque esta situación sencillamente nos ha desbordado. Entender un poco dentro del sistema de la propiedad, cómo también se puede haber afectado. Los dividendos de los accionistas muchas veces quizás ya no van a ser repartidos. Va a convenir quizás capitalizarlos. Y esto obviamente de pronto va a requerir también liquidez. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado, porque algunos miembros se pueden poner nerviosos y puedan quizás querer vender sus acciones a terceros. Y acá conviene saber si la empresa va a continuar con ese control accionarial. Hay que tener mucho cuidado con eso y de manera preventiva empezar a discutir entre los miembros de la familia si es que se van a dar situaciones de tal caso, y si no, en todo caso, esos acuerdos plasmarlo en un pacto de accionistas. Algo que nos revela las crisis es que te desnuda si en la empresa se ha estado manejando las cosas bien o se han estado manejando mal. Y acá cabe muy de manera precisa evaluar cómo se ha estado gobernando la compañía. Si los accionistas en realidad han sido accionistas responsables, se han preocupado por dirigir y controlar su negocio, se han tenido ese enfoque en la prevención de riesgo y sobre todo se han desarrollado esa cualidad de predictibilidad. Y en el sistema de empresa, enfocándonos netamente en el tema del negocio, es muy importante tener esa cuestión presente de cómo protegemos a nuestros colaboradores, la salud, la vida de los colaboradores, los riesgos de liquidez a los que nos vamos a ver expuestos producto de la caída de las ventas. Hemos pasado o estamos saliendo de no sé poco más de 100 días, 120 días en cuarentena, en las cuales muchas empresas han quebrado. Las cifras en nuestro país son de espanto. Nos reportan más de 2 millones de desempleos solamente en los últimos 90 días. Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo manejamos la relación laboral, cómo cuidamos que no se rompan las cadenas de pagos. ¿Por qué? Porque es importante comprender que todos los planes que habíamos realizado, toda esa planificación sencillamente desapareció. Nos toca ahora empezar a planificar en base a un presupuesto de base cero y empezar a mirar de corto plazo sin dejar de tener la vista en el largo plazo. Nos toca ser más ágiles y saber movernos. ¿Por qué? Porque tenemos que sobre todo preservar la continuidad de nuestro negocio y cuidar la reputación de nuestra empresa. Todo esto nos conlleva a que los miembros de la empresa familiar puedan unificar la percepción del problema, de tal manera que no nos desgastemos en situaciones que de pronto no son muy relevantes, y por el contrario, mantener el enfoque en lo que de verdad es relevante e importante para la protección de nuestra familia y la continuidad de nuestra empresa. Para eso, nosotros hemos elaborado una guía para la empresa familiar en colaboración con la Corporación Financiera Internacional, de la cual el día de hoy quisiera compartir
basado en los aspectos de familia, propiedad y empresa, solamente 3 aspectos importantes, a manera de poderles compartir en este espacio de tiempo soluciones prácticas para que puedan aplicarlas en sus compañías. En el ámbito de la familia, recomendamos desarrollar la capacidad de resiliencia, en la propiedad, saber liderar desde la Junta General, y en el ámbito de la empresa, empezar a enfocarse en un plan de acción de corto plazo, un plan de acción de 90 días. ¿Para qué? Para que nos permita reiniciar nuestras actividades y poder tener ese sentido de recuperación. Muchas empresas actualmente están siendo simplemente reactivas, pero se están olvidando de algo muy importante. Las empresas tienen que aprender a cómo dar el siguiente paso en la etapa post-crisis. En el ámbito de la familia, al momento de desarrollar esta capacidad de resiliencia, nosotros hemos considerado, y evaluando también un poco lo que han hecho estas empresas centenarias, que es importante cultivar un liderazgo confiable. El día de hoy, ya los miembros familiares están un poco asustados. La mirada, como les decía, ya no es la misma de ayer. Se necesita un liderazgo, pero un liderazgo que sea bueno no solamente en lo cotidiano, sino que sea un liderazgo bueno en épocas de crisis. Y acá conviene desarrollar un compromiso para que genere esa conexión con las necesidades de los demás. Para esto sugerimos que los líderes deben ser auténticos, conectarse con las personas y con el entorno. Eso es muy importante, porque más que nunca es cuando ahora las familias deben permanecer unidas. Otro punto recomendado es que hay que fortalecer el liderazgo a partir de la propia conducta. Hay un dicho que dice, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Entonces, a través de nuestra propia conducta, nosotros debemos de ser y dar ese ejemplo para que los demás miembros de la familia también se sumen en esta época de crisis. No haga todo solo, esto va a estimular, obviamente, a que haya un trabajo en equipo. Pero ojo, enfóquese en el logro de resultados, enfóquese también en que puedan lograrse sinergias entre los miembros de la familia para que se constituya un equipo sólido, un equipo fuerte que realmente sea altamente efectivo para dar respuesta a la crisis. Importante también es desarrollar estructuras funcionales, y esto se refiere a los espacios formales para que la familia pueda debatir, pueda establecer acuerdos y definir su proceso de toma de decisiones. Si usted cuenta con un consejo de familia, ponga en valor ese órgano de gobierno y fije los objetivos. Si no lo cuenta, empiece por instaurar una reunión familiar, pero dele un carácter formal. Establezca algunas fechas para las reuniones, alguna agenda con los temas más relevantes y pónganse a trabajar. Ya no es tiempo de desgastarse, no es tiempo para estar, digamos, perdiendo el enfoque en las cosas que realmente importan, porque se ha perdido, en realidad, en estos últimos 120 días se ha perdido mucho valor. Importante también que en estas situaciones de crisis se debe mantener el liderazgo senior. Si bien es cierto, sugerimos que se combine la generación mayor con su experiencia y con el dinamismo de la generación menor, pero es importante que los fundadores o los familiares dominantes mantengan este liderazgo senior, redefinan los roles y las responsabilidades de su equipo, pero en función a las competencias de este equipo clave. Otro aspecto también es importante conocerlo, que hay que optimizar la gestión de los recursos. Y con esto nos referimos a los recursos tangibles e intangibles, porque los recursos nos ayudan a lidiar y a mantener la estabilidad que se necesita en situaciones de crisis. En cuanto a los recursos intangibles, es importante transmitir, generar emociones positivas. Hay que mantener en alto la moral de nuestra gente. Para eso es importante estimular la atención, el pensamiento y la acción del equipo. En cuanto a los recursos tangibles, es importante que hagamos un inventario, conocer con qué recursos contamos para poder hacer frente a la crisis. Para eso es importante previamente que hayamos fijado objetivos, establezcamos plazos y sobre todo controlemos los resultados. En el ámbito de la propiedad, sugerimos que hay que liderar la Junta General. Para ello es importante activar este órgano de gobierno. En nuestro país, por lo general, la mayoría de las empresas son empresas individual de responsabilidad limitada o empresas que tienen la constitución de sociedad anónima cerrada. Hay un muy poco grupo que son sociedades anónimas y que por tal cuentan con un directorio. Entonces, conviene con mucho mayor razón poner en valor aquel órgano, ya sea la Junta General o el órgano equivalente de gobierno, para tomar las decisiones estratégicas, las decisiones claves de su compañía.
transforme su junta general de una simple reunión anual o una simple reunión de conversación a una reunión que aporte valor, que realmente sea constructiva y que tenga un enfoque de largo plazo. El otro punto es que, si bien es cierto, se pone la Junta General en valor, hay que respetar las estructuras de gobierno. No se meta tanto en la gestión, sino encárguese de la dirección y el control, propiamente dicho. Ahora, acá tenemos una realidad. Muchas veces el propietario está en la junta, está en el directorio o el órgano equivalente y también está en la gerencia. Pues tiene un triple desafío de saber definir cuáles son los roles, con qué sombrero está actuando y bajo qué propósito va a empezar a tomar decisiones, ya sea la de propietario, la de director o la de gestor. El tercer punto es establecer la disponibilidad del capital. La empresa va a requerir el apoyo de la familia y mucho de este apoyo no solamente va a ser el capital humano, sino también va a ser el capital económico. Entonces hay que ver entre todos los socios en qué medida podemos apoyar a la empresa con aportes de capital o capitalizaciones. Y así como se está haciendo esta inversión con la compañía, también es importante fijar un horizonte de tiempo para ver cuándo vamos a recuperar ese dinero. Porque tengan en cuenta que aquella visión patrimonial que tenían a un inicio, con esta situación de crisis, se ha visto totalmente cambiada. Y acá conviene establecer una política de atención a las pérdidas. También, si al cabo de un plazo usted ve que la compañía no está rindiendo o no está mejorando como ustedes esperaban, también quizás tengamos que tomar decisiones un poco difíciles para no comprometer todo el patrimonio de la familia y empezar a mirar primero dentro de nuestra cadena de valor dónde nos podemos integrar dentro de nuestro sector o quizás empezar a ver a través del emprendimiento o a través de la investigación de nuevos mercados donde podemos realizar algunas inversiones. Esas son cualidades de propietarios responsables. Y un punto no menos importante, y hablando sobre la continuidad, es saber educar a los futuros accionistas. Esta crisis es un momento en el cual la familia puede reunirse para conversar y tener la visión real de lo que está pasando y sobre todo empezar a diseñar futuro, a empezar a construir o reformular aquel sueño compartido que teníamos. Es importante que los procesos de sucesión se puedan ir tratando, se puedan ir conversando. Muchas veces es un tema que lo tenemos un poco guardado, no lo queremos tocar. Y me refiero no solamente a los procesos de sucesión de la gestión, que es el mal común, sino también me refiero al proceso de sucesión de la propiedad, o sea, de tener los derechos de las acciones, que es algo muy importante porque finalmente quien tiene la propiedad tiene el poder de decisión dentro de la compañía. Y en cuanto al ámbito de empresa, sugerimos un plan de acción de 90 días. Necesitamos ser ágiles, algo rápido, que nos dé resultados y que nos levante la moral para poder seguir bregando en esta lucha. Para eso nosotros recomendamos 5 puntos claves de respuesta para la crisis. El primer punto está enfocado en establecer cuál es el contexto de la crisis y cuál es nuestra posición inicial. Esto busca a que nosotros podamos tener una mayor comprensión del problema y reducir la incertidumbre en la cual nos encontramos. El segundo punto conlleva a que trabajemos con escenarios. Y los escenarios nos ayudan a crear visión. Y esta visión nos ayuda a reducir esta volatilidad y a mantener al equipo enfocado, centrado en lo que realmente es esencial. Y dejar de lado un poco las cosas que en realidad no nos van a aportar mucho para este estadio de crisis. Un tercer punto es definir la posición de liderazgo. Este viaje va a ser algo largo. No sabemos en realidad cuándo se va a restablecer la economía. Algunos economistas, algunos especialistas en el caso, están hablando de hacia el año 2023, mediados de 2023. No sabemos. Entonces, hay que empezar a definir cuál es esa posición de liderazgo que nosotros vamos a tomar para desarrollar claridad y darle sentido a todo el caos en que nos encontramos, de tal manera que podamos reducir la complejidad del entorno en el cual nos encontramos. El cuarto punto es ejecutar movimientos estratégicos. Hay que aprovechar los momentum, hay que moverse rápido, buscar soluciones, observar, pensar de manera distinta. Hay que ser creativos, ser flexibles, y hay que utilizar nuestro poder de decisión basado en información relevante y con un enfoque netamente a resultados. Hay que ser ágil para reducir la ambigüedad. Y finalmente, hay que cuidar los puntos sensibles. Identifique y atienda la vulnerabilidad de su familia y su empresa. Identifique las debilidades para que las prevenga.
a través de acciones para que puedan mitigar los riesgos. Se habla mucho de que esta crisis es un cisne negro. Yo en la verdad tengo dudas, porque ya se hablaba de los problemas de pandemia. El año pasado, en febrero, el Foro Económico Mundial, de hecho, había publicado un manual para manejo de pandemias, pero eran para empresas no familiares. Y está totalmente detallado cómo actuar en caso de pandemia. Y yo les puedo estar muy seguro que muchas empresas no han considerado o no habían considerado esa amenaza en sus procesos estratégicos o en su proceso de planificación. Entonces, esto nos lleva a ser un poco más predictivos, a desarrollar esa cualidad de previsión para reducir las pérdidas. Porque algo que es seguro no es la primera ni la última crisis que va a ocurrir. Como les habíamos comentado, este es un resumen de lo que nosotros querido transmitir a través de las guías que hemos elaborado para gobierno de empresa familiar en conjunto con la Corporación Financiera Internacional. Ustedes pueden descargarlo, es un recurso libre a través del sitio web y poder quizás ahí también leer con mayor detenimiento, con mayor profundidad, cómo es que ustedes pueden recuperarse, revitalizarse y regresar rápidamente al negocio. Josué, quisiera darle la palabra para poder pasar a la parte de preguntas y respuestas y poder estar atentos a cualquier consulta que ustedes nos quieran realizar. Sí, Muchas gracias, Jorge. Muchas José, un gracias, ratito. Jorge. Muchas gracias, Arturo. Han Sí, sido muy buenas exposiciones, muy buenos puntos de vista sobre el tema de gestión de crisis. Tengo una pregunta ¿cómo se llama? En el chat de parte de Marielena, que creo que va más enfocada a la presentación de Arturo, a un punto que él trató, que dice, ¿por qué prescindir de aquel que es mayor de 60 años en la reunión de gerencia para la toma de decisiones? Si éste tuviese una continua actualización tanto a nivel empresarial como tecnológico, manejo de sistemas electrónicos, medios de comunicación electrónico, etc. Excelente. Bueno, Marilena, muchas gracias por hacer esa pregunta. Definitivamente las situaciones a veces en la familia buscan mucho proteger a los fundadores que nos han dado con valor y sacrificio esa construcción de la empresa familiar. No estoy diciendo que dejemos de lado a los fundadores y desplazándolos más que todos de una forma muy brusca o sin generar valor en ese tema de la interacción de la familia y la empresa. Lo que yo quería destacar es que a veces es muy importante, si yo veo que mi papá y mi mamá, por mucho que que tengan un PhD o una maestría o que conozcan exactamente el modelo del negocio, en estos momentos representan un nivel de riesgo en la situación de la salud de ellos. Y ese sacrificio yo lo tengo que recompensar con tener un mayor protagonismo de la segunda generación en pro de proteger la salud de los fundadores, que para mí es algo bastante valioso. Pueden estar aportando desde un escenario de repente de una modalidad de teletrabajo o de repente de una versión ya más digital, dando siempre los consejos adecuados, aportando también con ideas, con conocimiento, con transferencia de conocimiento, entre otras cosas. Pero yo creería que lo ideal en estos momentos es cuidar mucho a nuestros fundadores, porque no sé si usted ha visto familias empresarias que en la actualidad han perdido fundadores. Entonces tenemos que cuidar mucho y tenemos una responsabilidad ineludible con las futuras generaciones. Entonces es muy importante también destacar en eso. Ahora, si de repente también quisiera aportar mucho en que he visto fundadores que a veces tenemos que excluirlo con el dolor del alma para evitar bueno, se le suba el estrés, el nivel de azúcar, hay muchos otros elementos que pueden generar una situación compleja en el tema de salud. Entonces, habrá que entender un poquito más cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar para proteger a nuestros fundadores, con el mayor respeto del mundo, ¿no? Entonces, si vemos que mi papá, al hablar de una crisis, ya se ofusca, se cierra y le puede dar un paro cardíaco, tengo que tener mucho tino para tratar temas del comité de crisis, pero es simplemente como para proteger el tema de la salud, nada más. Gracias, Arturo. Nada. Jorge, ¿quisieras complementar algo? Claro que sí. A ver. Sí, te escuchamos. Bueno, con relación a la pregunta, ¿por qué prescindir de aquel que es mayor de 60 años en las reuniones de gerencia para la toma de decisiones? Si tuviera una continua actualización. En realidad,
deberíamos aprovechar, como ya lo mencionaba, ese seniority que tienen estos fundadores, ¿no? No por algo pintan canas, no por algo han tenido esta capacidad de poder llevar la empresa donde está. Lo importante acá es tener la habilidad, y obviamente debe partir de la buena predisposición de ambas partes, de generar una sinergia, de generar una conexión entre ambas generaciones. Yo he podido la oportunidad de trabajar con compañías familiares en las cuales se ha logrado ese propósito y realmente los resultados que pueden tener son mucho más mucho más alentadores, mucho por demás de lo que puedes obtener en una empresa donde no se han juntado las generaciones. Obviamente, el tema de manejos tecnológicos y todo esto, lo que nos trae la digitalización, va a generar algunas restricciones o aceptación por parte de algunos de los miembros. Pero acá lo importante es saber cómo, digamos, enamorarlo, cómo hacerle ver que en realidad son útiles estas cosas, porque si le vamos a decir al padre que empiece a aprender a usar el Zoom o que empiece a aprender a usar las tecnologías, eso de realidad es una restricción. Va a tomar mucho tiempo. Más bien hay que ver cómo nosotros desarrollamos y cómo podemos aportar valor a la compañía a través del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo, importante también es qué tanta es la apertura que se tiene en la compañía, qué tanto están alineados en este sueño compartido, en estas generaciones, porque también deberíamos partir de eso, ¿no? Porque a veces yo veo empresas en las cuales les cuesta mucho a los fundadores o a la generación mayor, les cuesta mucho trabajar con la generación, con los hijos, porque dicen que no les entienden, ¿no? Que no entienden cómo es su estilo de trabajo. Y lo mismo te dicen cuando conversan con ellos. Una cuestión muy práctica para resolver ese tipo de situaciones que solamente generan desgaste es empezar a trabajar la alineación familiar, ¿no? Empezar a trabajar la alineación en la familia, la empresa y la propiedad, basados en el tema de controles, en el tema de capital, en el tema de acceso a la compañía y cómo se desarrollan profesionalmente, en los temas de sucesión y sobre todo también el tema de valores, que es muy importante, ¿no? O sea, trabajando esos 5 puntos en temas de alineamiento, creo que se pueden superar muchas de este tipo de situaciones. Muchas gracias, Jorge. No tengo más preguntas en el chat, pero si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o alguna inquietud o algo que quisiera compartir, puede levantar la manito ¿cómo se llama? Hay una opción en la barra y le damos pase para que abra micrófono. O si gusta puede escribirla por el chat, yo la leo y los expositores la responderían. Bueno, parece que el tema ha quedado claro, porque no tenemos preguntas al respecto. Sí, han sido 2 puntos de vista muy interesantes, tanto la de Arturo como la de Jorge, ¿no? Arturo con el tema del comité de crisis y Jorge con todo el tema de desarrollar la capacidad de resiliencia en el ámbito familiar y en el ámbito de propiedad liderar desde la Junta General, ¿no? Son dos puntos de vista muy interesantes que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Sí. Sí, dime. Sí, yo sí. Perdón un ratito, me gustaría aprovechar, estoy viendo las aportaciones de María Elena. Para mí es muy importante también darle el hilo conductor a Jorge, sobre todo el análisis de cómo podemos estar viendo la protección o el cuidado de la familia en la interrelación de los fundadores, los miembros de la segunda generación, etc. Yo creo firmemente que los fundadores tienen un rol más importante, porque son los que iniciaron nuestra empresa familiar. Y nosotros tenemos que tener una responsabilidad ineludible de cuidar y protegerlo. Mi comentario nunca fue en desplazar en ellos. Lo que yo veo y admiro mucho es que con poco y nada han podido desarrollar grandes empresas familiares, lo cual es muy importante aprovechar ese conocimiento y sobre todo también interactuar esos roles que en estas oportunidades de estos diferentes escenarios podríamos llegar a explorar. Hay fundadores que de repente han tenido la oportunidad de manejar un rol perfectamente bueno como líderes, como administrador, pero de repente también es muy importante
saber explorar en qué momento de nuestra línea de tiempo podríamos ser buenos mentores con el propósito para apoyar mucho ese proceso de transferencia del relevo generacional. Pero siempre es bueno también comprender muchos de los distintos puntos de vista. Y bueno, yo digo, he sido testigo primario de todo el sacrificio que han tenido muchos de los líderes de empresa familiar, muchos fundadores, sacrificios en todos los sentidos, inclusive también desde el campo de la empresa, de la familia, pero es digno de admirar y obviamente es muy importante honrar a esos fundadores que inclusive también algunos están como participantes, pero mi comentario siempre se enfoca mucho más en el cuidado de protección familiar si es que hay una situación de riesgo que comprometa el tema de la vida. Pero bueno, muchas gracias, Yus. Sí, Arturo. Muchas gracias, Arturo. José, acá hay un mensaje interesante de nuestros amigos de Arturo Rivadeneira. Va a realizar un curso virtual de cómo elaborar el protocolo familiar en una empresa familiar el día 7 de agosto. Es un curso virtual y está ofreciendo un cupo para los que están interesados. Hoy día nos han seguido en esta interesante charla, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Los que nos escriban al correo de J. Boero, que les estoy colocando en el chat, los que nos escriban hasta el día lunes 27, hasta las 12 de la noche, hora de Perú, entrarán un sorteo y ahí vamos a anunciar en nuestras redes del CEDEFA, del Centro de Empresas Familiares, quién es el ganador. Por favor, ponen ahí el nombre de su empresa familiar y los teléfonos de contacto y el correo de contacto para entrar a un sorteo el día lunes, y el martes estamos dando los resultados. ¿Qué te parece, José? Esta interesante propuesta de nuestros amigos de Ecuador. Me parece muy interesante y muchas gracias, Arturo, por la propuesta. Genial, felicitaciones por el curso que van a llevar a cabo. También decirles que, o sea, recordarles que Jorge está compartiendo también esta guía de empresas familiares, esta guía de gobierno corporativo que ha desarrollado con el IFC. En pantalla también está el link donde pueden descargarla. Les recomiendo que lo hagan. Hay mucha información muy interesante sobre cómo poder iniciar la implementación de un sistema de gobierno familiar y corporativo. Muy bien. Muchísimas gracias por su ayudación. Muchísimas gracias a los expositores por la magistral charla que nos han dado. Muy interesantes sus puntos de vista y van a ser, estoy seguro, de mucha ayuda para nuestros empresarios que han participado hoy día. Esta sesión la vamos a colgar también en las redes de cámara para que puedan verla y compartirla con otros empresarios que podrían beneficiarse de toda esta información que se ha compartido hoy. Sí, solamente, sí, Arturo, sí, solamente recordarles que si están interesados algunos patriarcas o algún integrante de alguna empresa familiar que ha visto este evento y desea de manera totalmente gratuita, sin ningún compromiso de su parte, si desean un prediagnóstico, nosotros se lo ofrecemos gratuitamente solo por el hecho de haber asistido a esta conferencia. Ahí están los correos para que se comuniquen, es el mismo correo que van a entrar también para el sorteo de esta beca, de esta charla de nuestros amigos de Ecuador, ¿no? Nuevamente agradecer, sumarme a las palabras de Josué, agradecer a Arturo, a Jorge Peralta, a José Luis Andrade, también de México. Próximamente, el próximo webinar va a ser con nuestros colegas de México. Y solamente despedirme, muchas gracias por estar ahí y fuerza, que todos juntos saldremos de esta crisis. Nuevamente, hasta la próxima oportunidad y muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. A la distancia. Cuídense mucho, por favor. Gracias por todo. Gracias. Amigo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Jorge. Muchas gracias.